Periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, empezando lo que es esta jornada y teniendo en cuenta que hace minutos nada más se confirmó la convocatoria ya a sesión especial para la próxima semana, el próximo martes 13 a las 11 de la mañana, la presencia del jefe de gabinete, Agustín Rossi, aquí en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. Hace varios días que venimos hablando de este tema, de la presencia del ministro que iba a ser el martes. Finalmente se confirmó ya con la convocatoria y esta convocatoria que obviamente incluye a todos los diputados, a todas las diputadas nacionales, citándolos para el próximo día martes para tener esta reunión en el recinto de la Cámara de Diputados con el jefe de gabinete. Y también ya empieza a haber una agenda en lo que tiene que ver con comisiones previstas para el día miércoles de la próxima semana, temas que tienen que ver principalmente con la situación de aquellos tenedores de crédito SUBA, un tema que hace tiempo el Congreso está, discutiendo de manera precaria, discutiendo de manera casi unilateral por parte de algunos diputados nacionales. Vamos a ver si finalmente se logra en un acuerdo político entre oficialismo y oposición, en un plenario de comisiones, avanzar con este tema la próxima semana aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. De todo esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esto es el análisis por aquí por DTV. Voy a saludar a mis compañeros que me acompañan en la jornada de hoy. Señor Marco Giorgetti, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Fernando? Muy bien. Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Como decías, hace minutos hemos conocido, estaba publicado en la agenda, en la cartelera de la Cámara de Diputados, la visita del ministro, el jefe de ministros Agustín Rossi, pero sí, ya salió la citación hace minutos, así que el día 13 va a estar el jefe de gabinete, un día antes del cierre de alianzas, claro, a nivel político. Así que en la semana que viene, que va a tener mucho por cerrar en materia de elecciones, va a estar el ministro jefe de gabinete aquí en la Cámara de Diputados. Y si es una semana que día tras día se van dando reuniones políticas, el fin de semana va a haber una cumbre del Frente Renovador y la próxima semana va a haber una reunión de la Unión Cívica Radical también para ir definiendo estrategias electorales. El 14 es el cierre de alianzas, el 24 el cierre de lo que tiene que ver con los precandidatos a todos los cargos nacionales, presidente, vice, los cargos que tienen que ver para el Congreso Nacional, diputados nacionales, senadores nacionales. En algunas provincias que hay elecciones también coinciden con el calendario electoral nacional y, por supuesto, la agenda en el medio, que está la agenda del Parlamento de la Nación. Señora Laura Serra, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes, bien? Muy bien. Bueno, muy bien. Me alegro. Y veremos cómo viene la semana. Saludable, ¿no? Sí. Que el jefe de gabinete venga y cumpla con lo que ordena la Constitución Nacional. Creo que es el primer jefe de gabinete que lo hace. No me fijé en los antecedentes de los primeros jefes de gabinete, claro, pero sin duda que... De Bauzá, de Eduardo Bauzá. Post-reforma 94. Claro, que puede ser que eventualmente el primer jefe de gabinete, estrenando la nueva Constitución Nacional, haya venido una vez por mes al Congreso, pero seguro que después esos jefes de gabinete o los sucesivos jefes de gabinete fueron incumpliendo con la manda constitucional, hasta que, llegó Agustín Rossi, un hombre que es del Congreso, claro, ejerció durante muchos años la jefatura de bloque del oficialismo y, entiende la importancia de lo que significa dar un informe de gestión, pero obviamente no se puede soslayar de que Agustín Rossi es precandidato presidencial del Frente de Todos, pese a los intentos del kirchnerismo para que haya una lista única. Agustín Rossi sigue flameando su bandera de su postulación y, por supuesto, que una presencia en el Congreso
le da una, digamos, una amplificación Claro. a su discurso mucho mayor que, bueno, la que puede llegar a tener habitualmente como candidato. Así que él seguramente lo va a aprovechar electoralmente, la oposición hará lo propio, También, indudablemente que sí. Así que veremos una exposición teñida de campaña electoral este próximo martes. Y hay que ver después si continúa, ¿no? Sí, claro. Alternando las intenciones que han manifestado desde la jefatura de gabinete, que van a seguir cumpliendo, pero la última vez el que hubo recambio en presidencial, Marcos Peña, a mediados de junio, julio, fue la última vez que vino, y ya después se metió en clima electoral y la Cámara de Diputados quedó en un segundo plano. Claro, exactamente. Bueno, y va a ser la primera vez, como esto vos, Laura, bien estaba señalando, la presencia del jefe de gabinete paralelamente siendo precandidato a presidente de la Nación, ¿no? También. Es un lugar donde le gusta a Agustín Rossi venir, que es el Congreso Nacional, le gusta... Se siente muy cómodo, se siente muy cómodo porque sabe con qué bueyes ara, Claro. Conoce cómo lo podría enfrentar la oposición, conoce los actores de la oposición, sabe cómo entablar un duelo dialéctico con ellos. Claro. Con lo cual él se siente, la verdad, muy cómodo porque lo ha hecho como jefe de bloque, ¿no? A la hora de defender las leyes del gobierno. Él, bueno, tomó ese papel y ahora lo está ejerciendo como jefe de gabinete. Claro, y además que tiene una de sus espadas principales, que es Germán Martínez, cuidándole las espaldas, sentado en el recinto, ¿no? Que es el presidente de la bancada de Frente de Todos. Pero que a la vez, corríjame si está mal el dato, es el jefe de campaña de Agustín Es un Rossi. nombre directo de Agustín Rossi. ¿No? sé si, yo la verdad no sé qué rol ocupa en el armado. Pero es de un nombre campaña, importante, puede ¿no? ser, en la campaña. Ahí vamos a ver la citación, la convocatoria que lleva la firma de las autoridades de esta Cámara de Diputados, 8 de junio del 2023. Esta es la nota que le llega a todos los diputados nacionales. Tengo el agrado de dirigirme a usted por indicación de la señora presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación, a fin de citarlo para el día martes 13 de junio a las 11 horas a la sesión informativa en la que el señor jefe de Gabinete de Ministros brindará informes a esta honorable Cámara sobre la marcha del gobierno en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 101 de la Constitución Nacional. Y ese artículo 101 dice que esto que tiene que venir todos los meses. Saluda a usted muy atentamente Eduardo Secnul, que es el secretario parlamentario de esta Cámara de Diputados de la Nación. El artículo 101, que fue a partir de la reforma del año 94, donde señala la presencia que tiene que tener el jefe de gabinete todos los meses, alternando cámaras al Congreso Nacional para brindar su informe. Algunos lo hacen, otros no lo hacen. Sí, porque no tiene... Otros consideran que, bueno, el informe es, para cumplir con la Constitución, el informe tiene que llegar al Congreso de manera escrita. Y con eso alcanza. Exactamente. ¿No? Los que están en las oposiciones circunstancialmente reclaman la presencia del jefe de gabinete, los oficialismos a veces retrasan un poco la venida mensual del ministro. Se lo podría disculpar en agosto, que está en las PASO, ¿no? O en octubre, que está en la elección. Y suele pasar que no es que se lo disculpa, sino que no hay agenda en los propios diputados para estar presentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y escuchar el informe. Suele pasar eso en épocas electorales. Vamos a ver cuánta cantidad de diputados tenemos presente el martes, sabiendo que está el tema de la cercanía del cierre de alianzas y la posterior fecha de cierre de lista del 24 de junio con elección, por ejemplo, en Chaco, en el medio. Claro. Lo que dificulta también este cierre de alianzas, dificulta también presencia de algunos diputados nacionales y por lo tanto dificulta para el oficialismo garantizar los 16 legisladores nacionales en la Comisión de Juicio Político para que la próxima semana estén avanzando un nuevo capítulo de lo que es el juicio político a los 4 ministros de la Corte Suprema de Justicia, donde ya quieren meterse de lleno en lo que tiene que ver con digamos, el acuerdo entre lo que sería la coparticipación entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, me parece que eso podría quedar para la otra semana. Recién, Después de... Habían anunciado o había mencionado la posibilidad
del día jueves, y es volver a reunirse en la última reunión del martes, pero está todavía en veremos esa situación. Claro, pero digamos que la próxima semana se van a ver una apertura del recinto con el jefe de gabinete, una reunión de comisión, más allá de que hay otras que después vamos a estar hablando y vamos a estar viendo un poco unas placas con estos temas, pero lo cierto es que hay un plenario de comisiones para tratar un tema que realmente tiene impacto en la gente, que tiene impacto en la sociedad, más allá que sea un número minúsculo de tenedores de crédito suba, pero es un número importante en el sentido que necesitan una respuesta. Y hace tiempo que vienen pidiendo una respuesta. Sí, yo si no me equivoco, el tema de resolver la situación de los créditos suba fue parte de la campaña presidencial de Alberto Fernández. Fue uno de los temas de los que se presentó como debate. Incluso, si mal no recuerdo, en alguno de esos debates a presidente se mencionó el tema de crédito suba, que se iba a buscar una solución. Ha sido muy sinuoso el camino en la Cámara de Diputados para una resolución. Lo que se anuncia en principio es que habría un principio de consenso entre los bloques. Hay que ver hasta dónde alcanza, sobre todo internamente en Juntos por el Cambio, el consenso. Claro, bueno, habrá que ver ese tema. Desde Juntos por el Cambio, Julio Cobos es uno de los que más estuvo impulsando una discusión aquí en el Congreso Nacional, impulsando una discusión en las comisiones respectivas, hasta amenazó con una sesión especial. Bueno, veremos qué es lo que ocurre la próxima semana, el próximo día martes. Nos vamos ahora a la provincia de Buenos Aires. Diputado Miguel Base, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal, Fernando? ¿Bien? Bien, muy bien, muy bien. Miguel, un poco viendo, acá charlando con Laura, charlando con Marcos, la semana que viene, que es una semana en la cual viene el jefe de gabinete, y se trata el tema del crédito suba. Nombraba yo o recordaba a Julio Cobos, que impulsó mucho esta posibilidad de avanzar con un acuerdo. Internamente con este tema, ¿cómo están las diferencias que en algún momento fueron a lo mejor un poco más marcadas en el seno de Juntos por el Cambio, entre el radicalismo, Evolución Radical, el PRO? Sí, son aspectos técnicos, digamos. Estamos todos de acuerdo en que hay que resolver el tema, estamos de acuerdo con la iniciativa en general, por lo menos en el radicalismo de Julio Cobos. Sí. Estamos acompañando su preocupación y su propuesta, y había algunos aspectos técnicos propuestos por algunos diputados de Evolución y bueno, y alguna discusión también con el frente con el bloque del PRO, pero en realidad estamos todos de acuerdo en resolver este problema, y estamos coincidiendo en la necesidad de encontrar una solución urgente, más allá de aspectos que desde nuestro punto de vista, desde mi punto de vista por lo menos, son secundarios. Claro. Es cierto que a lo mejor se podría trabajar con más tiempo, en una propuesta más elaborada, pero para lograr eso hay que resolver el problema actual que tienen los deudores, y desde ese punto de vista estamos acompañando la iniciativa. Fundamentalmente desde el radicalismo acompañamos la iniciativa de Cobos, ¿no? ¿Acá hay que tomar decisiones políticas? Sí, por supuesto, porque efectivamente el problema es grave. Hay una cantidad importante de gente que está comprometida con esta situación. La situación se agrava mes a mes, en realidad por los niveles de inflación que lamentablemente tenemos en la Argentina, y la verdad es que no podemos seguir esperando que la inflación baje, o no podemos seguir esperando tener una situación económica distinta. Nosotros tenemos rápidamente que actuar, porque si bien es cierto que los deudores o quienes han comprado con crédito suba, en definitiva hoy poseen un bien que vale mucho más que lo que costaba en el momento que lo compraron, también es cierto que en definitiva es una vivienda única, están de alguna manera condicionados al ingreso que tienen, cada vez es más difícil
alcanzar la cuota. Por eso es que este problema, como el problema de los alquileres, son dos temas que afectan a una cantidad muy importante de gente, sobre todo de clase media baja, que está atravesando una situación compleja. Así que tenemos que avanzar rápidamente en esta dirección. Diputado, ¿cómo le va? Marco Giorgetti, lo saluda. Lo vimos también como uno de los diputados del radicalismo, porque los diputados de la coalición cívica han estado presentes en todo momento en el juicio político. Usted es uno de los diputados del radicalismo que suele ir a las comisiones de juicio político. ¿Qué le parece este cierre del tema obra social que hemos presenciado el martes pasado en la comisión de juicio político? Me parece que estamos ante una situación compleja desde el punto de vista institucional y político. Yo creo que el oficialismo cometió un error importante en avanzar con este tema de juicio político a la Corte. Me parece que el país está atravesando, lo dijimos, incluso yo lo he dicho con ustedes también en este medio, el país atraviesa una situación demasiado compleja desde otros puntos de vista, con otros temas que condicionan realmente la vida de los argentinos, como el tema este tema que estábamos hablando, de los créditos UBA, la ley de alquileres, la inflación, la inseguridad. Tenemos una incertidumbre tremenda instalada en Argentina porque no sabemos efectivamente cuál va a ser la situación del país dentro de 30 días con respecto al poder adquisitivo de la gente. Estamos realmente en una situación preocupante y nosotros, naturalmente, los legisladores, tenemos que estar preocupados por esos temas. Hoy, haber realizado este proceso de juicio político en la Cámara de Diputados, desde mi punto de vista, no ha hecho otra cosa que generar más incertidumbre. En realidad, la verdad es que la sociedad no penetró demasiado en la sociedad esto, por suerte. Me parece a mí que por suerte, porque como digo, la gente si nos ve discutiendo este tipo de cuestiones en una cantidad de reuniones importantísima, perdiendo una cantidad muy importante de tiempo abocados a este tema, la verdad es que desde mi punto de vista esto no tiene nada que ver con la posibilidad de generar mejores condiciones desde el punto de vista de las instituciones para resolver los problemas que tenemos que resolver en el país. Yo creo que hemos perdido un tiempo muy importante en estos meses de trabajo en el Congreso de la Nación. Claro, alguien podrá decir, bueno, la realización de las reuniones de la Comisión de Juicio Político no impedía el hecho de realizar otros trabajos o que se reunieran otras comisiones. Pero lo cierto es que es una forma de distraernos y de abocarnos a temas que no tienen nada que ver con la realidad. En todo caso, además me parece que la iniciativa de ir con un juicio político contra toda la Corte es un tema peligroso, es un tema difícil, es un tema que genera incertidumbre en el país, porque está claro que fue una arremetida del oficialismo contra el Poder Judicial, algo que por supuesto nosotros denunciamos desde el inicio y que no compartimos de ninguna manera, ¿no? ¿Qué tal, diputado? Laura Serra, lo saludo. Lo cambio de tema. Laura. ¿Qué tal? Porque, bueno, hoy se anunció la incorporación de José Luis Espert a Juntos por el Cambio. Hoy a la mañana hubo un tuit tanto de Horacio Rodríguez Larreta como de Patricia Bullrich, dándole la bienvenida a Espert a Juntos por el Cambio, que bueno, el radicalismo también en su momento propició su ingreso, al igual que la coalición cívica. ¿Es factible entonces que José Luis Espert integre el espacio legislativo que ya está conformado aquí en la Cámara de Diputados? Bueno, será una decisión de él. Yo espero que sí. Yo creo que debería ser así. Pero en todo caso, me parece muy importante la incorporación de Espert. Nosotros tenemos coincidencias y diferencias con Espert. A veces tenemos diferencias respecto de algunas miradas que tiene sobre determinados temas, pero está claro que Espert es, desde nuestro punto de vista por lo menos, un político y un diputado que ha demostrado actuar con coherencia, con responsabilidad, con seriedad, y nos parece que su inclusión en Juntos por el Cambio es un aporte desde la amplitud, es un aporte
importante al espacio. Nos parece que en la Argentina hay que construir justamente la posibilidad de llegar al gobierno para resolver los problemas, y para eso cuanto más dirigentes o partidos con los que coincidamos en aspectos fundamentales estemos presentes dentro de Juntos por el Cambio, mucho mejor. Por eso nosotros desde un principio dijimos que estábamos totalmente de acuerdo con la incorporación de Esper, y estamos satisfechos de cómo ha terminado el proceso ¿no? Miguel, con estos argumentos que usted está señalando, uno podría pensar también que serían los mismos argumentos para que se acompañe o que acompañe a Juntos por el Cambio el gobernador Schiaretti, y encuentra rechazos dentro de algunos sectores de Juntos por el Cambio, no del radicalismo, pero sí principalmente del PRO. Sí, nosotros entendemos que la presencia de Schiaretti, que es un gobernador de lo que podríamos denominar un peronismo más republicano, yo creo que Schiaretti es un gobernador importante del país, al margen de la competencia electoral que en este momento se está dando. Juntos por el Cambio tiene su propio candidato a gobernador, que es Luis Juez, acompañado de Marcos Carazo, un diputado radical, amigo además, que va como candidato a vicegobernador. Es decir, ahí tenemos una propuesta propia que compite justamente con la alternativa de Schiaretti. Pero la verdad que creo que Schiaretti es un dirigente político importante del interior del país, que justamente podría ser un aporte importante a Juntos por el Cambio. Porque la verdad es que lo que yo decía recién, lo importante es qué construimos, es decir, qué gobierno somos capaces de construir. No se trata solamente de ganar las elecciones, se trata de ganar las elecciones y después hacerse cargo de resolver problemas que son muy difíciles de resolver en el país y que no se pueden resolver produciendo mayores costos sociales, que no se pueden resolver si no se hace con un equilibrio muy importante, y para eso necesitamos contar con dirigentes y partidos políticos convencidos y un gobierno consolidado en ese sentido. A mí me parece que la presencia de Esper es un aporte, la presencia de Schiaretti también puede ser un aporte importante. Es cierto, hay ahí tenemos dos problemas. Un primer problema es que hay un sector del PRO, importante sector del PRO, que está liderado fundamentalmente por Patricia Bullrich, que cuestiona esa incorporación. A mí realmente me extraña ese cuestionamiento, porque además creo que el propio expresidente Macri, en más de una oportunidad, resaltó la figura de Schiaretti como un dirigente político importante. Así es que me parece que allí hay una suerte de incoherencia. Y por otra parte, tenemos, es cierto, sí, el problema de la oportunidad vinculado al proceso electoral de Córdoba. Es cierto que puede generar confusiones. Desde mi punto de vista, el electorado cordobés seguramente tiene la madurez suficiente como para diferenciar las cosas, pero es atendible la posición de los dirigentes de Juntos por el Cambio de Córdoba, tanto del radicalismo como del PRO y de Luis Juez, en el sentido de que esto debe considerarse. Por eso es que, bueno, esto está en pleno debate, en pleno análisis, y todavía no se ha resuelto nada en ese sentido, ¿no? Y diputado, en este contexto, ¿usted qué idea tiene sobre una posible ruptura que tanto se habla en las últimas horas? No, me parece que sería una barbaridad. Me parece que al contrario, justamente esto iría en el sentido contrario del que estamos proponiendo. El próximo gobierno tiene que ser un gobierno con mucho peso político, integrado por varios partidos políticos capaces de brindar su aporte en el debate y en la ejecución de las políticas del gobierno, de la política de gestión. Entonces me parece que sería realmente un error tremendo que se produjera alguna ruptura dentro de Juntos por el Cambio. Yo creo que todos sabemos que eso no puede pasar. Todos tenemos que agotar las discusiones que sea necesario agotar, hacer los esfuerzos que sea necesario hacer, pero impedir por todos los medios
cualquier posibilidad de ruptura. Yo creo sinceramente que no va a haber ruptura, que Juntos por el Cambio va a llegar junto a la elección, y es lo que tiene que ser. Me parece que tenemos que ser capaces de superar estas discusiones, justamente pensando en que hay que llegar al gobierno con Juntos por el Cambio unido, incluyendo a otros sectores que puedan acompañar nuestras posiciones en el gobierno. En esta lógica que usted plantea, Miguel, el hecho de incluir nuevos actores dentro de Juntos por el Cambio, para hacerlo, para justamente, ¿no?, garantizar gobernabilidad en el caso de que Juntos por el Cambio acceda al gobierno. Digo, ¿por qué no incorporar también a Milei? No te digo ahora, sino qué es lo que plantea, a ver, no lo plantea Bullrich con estas palabras, pero sí insinúa, más que insinúa, lo dice explícitamente, de articular alianzas tácticas en el Congreso, en la Cámara de Diputados, para avanzar con leyes estructurales. ¿Ustedes qué opinan sobre la posibilidad de que efectivamente se puedan articular con los libertarios de Milei, digamos, alianzas parlamentarias para avanzar, por ejemplo, en una reforma previsional de tipo copernicana, digo, totalmente distinta a la que hoy está, digamos, algunos hasta barajan la posibilidad de que vuelva las AFJP, o reformas laborales de fondo, que es lo que está planteando Patricia Bullrich, una reforma más agresiva del Estado? ¿Cómo ve la posibilidad de que se pueda ir hacia ese esquema de gobernabilidad con los libertarios? A ver, yo creo que con Milei tenemos diferencias mucho más profundas. Creo que representamos cosas distintas, realmente creo que representamos cosas distintas. Los radicales, de hecho, tenemos una primera diferencia muy profunda con Milei respecto de la educación. Nosotros entendemos que la educación tiene que ser una inversión fundamental del Estado para mejorar el nivel y la calidad de vida de los educandos, de los niños, de los chicos, para garantizarles un futuro, pero además para garantizar el crecimiento y el desarrollo del país. Creemos realmente que un país o que la Argentina puede acceder al crecimiento y el desarrollo que necesita con niveles educativos de calidad. Por eso incluso estamos convencidos, la Argentina tuvo un nivel de desarrollo importante y de crecimiento hasta la década del 60, en la que teníamos un nivel de educación importante, una calidad de educación importante en todos los niveles. Y ahí tenemos una diferencia fundamental con Milei. Milei considera que la educación es un gasto. Nosotros consideramos que la educación es una inversión que tiene que garantizar el Estado. Entonces, alguien que no plantea, entre otras cosas, reducir los gastos en la educación, nos parece que está diametralmente opuesto de lo que pensamos nosotros. Y así podríamos seguir analizando otras cuestiones. Nosotros no estamos de acuerdo de ninguna manera con la posibilidad de la dolarización. Nos resistimos a pensar además que alguien plantee que en la Argentina no somos capaces de tener una moneda propia. Por supuesto, alguien puede decirme, bueno, tenemos los niveles de inflación que tenemos, y es claro, es cierto, pero la verdad es que aceptar que somos incapaces de tener una moneda propia, la verdad es que sería lamentable. Lo que tenemos que poner en marcha es otro tipo de políticas de gasto del Estado que no generen los déficits fiscales que tenemos y que no generen los niveles de emisión que tenemos para cubrir esos déficits fiscales y en consecuencia la inflación que tenemos. Pero tenemos que hacer eso, no decir vamos a destruir el Banco Central. Nosotros estamos convencidos que el Banco Central tiene que existir y que además la inversión del Estado tiene que existir para impulsar el desarrollo y el crecimiento. Por ejemplo, en materias como la energética, nosotros entendemos que el Estado a veces tiene que invertir en materia de energía, por ejemplo, para resolver algunas cuestiones que son absolutamente imprescindibles para pensar en el crecimiento económico. Todo esto es distinto de lo que piensa Milei, sin entrar en otro tipo de cuestiones, como por ejemplo el tema de que, bueno, la libertad para comprar armas. Nosotros estamos totalmente en contra de eso, totalmente en contra, categóricamente en contra. Nosotros creemos que la gente no tiene que estar armada para defenderse, que la seguridad también es una responsabilidad del Estado. Alguien me puede decir, bueno, pero en definitiva en la Argentina no tenemos seguridad suficiente, y es cierto, pero lo que tenemos que hacer es justamente trabajar para garantizar seguridad desde el Estado.
y no decirle al conjunto de la sociedad que tiene que armarse para defenderse cada uno como pueda. Entonces, la verdad es que con Milei tenemos muchísimas más diferencias que coincidencias. Si el día de mañana tenemos alguna situación en la que podemos coincidir en el Congreso de la Nación respecto a determinadas posiciones, bueno, inteligentemente, con racionalidad, con sentido común, se coincidirá, pero la verdad es que nosotros no venimos a destruir el Estado. Nosotros venimos a hacer un Estado más eficiente, más dinámico, más virtuoso. Para no venimos a reemplazar el poder que tiene que estar en manos del Estado por el poder que tiene para desplazar ese poder al mercado. La verdad es que no estamos de acuerdo con esas posiciones. A mí me parece que las posiciones de Milei son de ultraderecha, son irrealizables en la República Argentina. Son irrealizables porque además generarían un costo social impresionante y ese costo social obviamente es muy difícil que lo acepte el conjunto de la sociedad de Argentina. Así que la verdad es que nosotros con Milei tenemos profundas diferencias ideológicas y la verdad es que algunos de los planteos que hacen a mí me parece por lo menos absolutamente irresponsables e irrealizables. Por eso digo, coincidir con Milei en algún punto en especial en el que podamos coincidir, bueno, nadie se va a negar a una coincidencia natural en alguna cuestión, pero la verdad es que me parece que buscar un acuerdo con Milei es, desde este punto de vista, un error importante porque nosotros no tenemos esa coincidencia. Ahora, desde diputado, vista, una preguntita. Sí. Usted habla del nosotros. Nosotros no queremos. Ahora, ¿el nosotros engloba todo el radicalismo o engloba solamente a un sector del radicalismo? No me queda muy claro, por ejemplo, si hay, digamos, el llamado grupo Malbec, el grupo de radicales que hoy se dicen más cercanos a Patricia Bullrich. ¿Usted se anima a decir que todo el radicalismo no quiere un acuerdo con Milei? ¿O no quiere, de alguna manera, no un acuerdo, sino tener políticas en común del tipo de centro-derecha? No lo personifiquemos. El radicalismo tiene estas posiciones que yo digo, están en la historia del radicalismo y están presentes en la gestión de gobierno, incluso actual, del radicalismo. Por ejemplo, el radicalismo de Mendoza es un radicalismo que se preocupa por la educación y que se preocupa por la seguridad. En Mendoza nunca el gobernador radical mendocino le dijo a la gente que se arme para defenderse. Al contrario, trabajaron muchísimo en programas de seguridad para mejorar la calidad de la seguridad en Mendoza. Lo mismo ocurre con la educación. En Mendoza, en Jujuy, en Corrientes, en las provincias que gobierna el radicalismo, la educación es una cuestión absolutamente jerarquizada. Así que me parece que en los hechos está demostrado que la Unión Cívica Radical piensa distinto desde este punto de vista. Nunca a ningún radical se le ocurrió plantear que había que eliminar el Banco Central. La verdad es que ningún radical ha planteado eso. Más allá de que hay, es cierto, un grupo de radicales que puede tener mayor cercanía con Patricia Bullrich, eso no significa que estén compartiendo las posiciones extremas que plantea Milei respecto de estas cuestiones. Al contrario, me parece que en la gestión han demostrado todo lo contrario. Y la gran mayoría del radicalismo, que en definitiva está instalado en todo el país, tiene esta concepción. Para los radicales es muy difícil acompañar posiciones de derecha. Nosotros somos un partido socialdemócrata, alguien puede discutir esto, pero somos un partido de centro, preocupado fundamentalmente por estas cuestiones, por el crecimiento o el mejor desarrollo de la clase media a partir de la educación y del trabajo. Siempre sostuvimos la necesidad de tener un Estado eficiente que funcione mejor, pero nunca ningún gobierno radical apuntó a la destrucción del Estado. Ustedes lo pueden advertir, por ejemplo, en los gobiernos provinciales. Ningún gobierno radical en ninguna provincia apuntó a la destrucción del Estado. Sí, apuntamos permanentemente a tener un Estado más eficiente, más eficaz y que no despilfarre los recursos públicos, ¿no? Y diputado, le conecto todo este tema de las discusiones internas en Juntos por el Cambio con la primera pregunta de Fernando, que fue el tema crédito suba. ¿Podemos ver
la semana que viene estas diferencias que tienen ustedes plasmadas en la discusión en la comisión? Yo creo que no, yo creo que vamos a llegar, nosotros vamos a tener coincidencias dentro de Juntos por el Cambio. Sí, van a aparecer seguramente las diferencias que tenemos con otros sectores políticos, con otros bloques, pero creo que vamos a unificar posición dentro de Juntos por el Cambio. Miguel, para finalizar, ¿qué se espera la próxima semana? El radicalismo tiene la convención. El lunes. ¿No? El lunes. Ahí tiene que definir, qué postura va a tener respecto a sus precandidatos a presidente de la Nación, si se mantienen, si se pueden lograr acuerdos y entendimientos para que alguien del PRO acompañe a un precandidato radical o un precandidato radical acompañe a un precandidato del PRO. ¿Se define el lunes esto? No necesariamente el tema de las candidaturas. El lunes sí se va a definir, se definen dos cuestiones desde mi punto de vista muy importantes. La primera, seguramente la ratificación de la Unión Cívica Radical respecto de la pertenencia a Juntos por el Cambio, digamos, ¿no es cierto? Nuevamente, digamos, el radicalismo va a ratificar su posición en el sentido de que vamos a volver a ser parte de Juntos por el Cambio. La otra cuestión está vinculada con un programa de gobierno que fue elaborado en los equipos técnicos de la Unión Cívica Radical, de la Fundación ALEM, que fue discutido y aprobado en un encuentro muy importante que se hizo hace pocas semanas en la provincia de Córdoba, y va a ser el aporte que desde la Unión Cívica Radical vamos a hacer a lo que entendemos que tiene que ser el programa de gobierno de Juntos por el Cambio. Muy bien, Miguel, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Gracias a ustedes. Gracias. Miguel Base, diputado nacional del radicalismo por la provincia de Buenos Aires, un hombre importante, lo que tiene que ver en la mesa de definiciones también para Juntos por el Cambio, que marca también el estado de discusión latente interno que está teniendo el radicalismo, Juntos por el Cambio, el oficialismo. Y sobre todo el radicalismo, que si algo que le gusta es el debate interno. Sí, claro. Pero uno se sonríe, ¿no? Pero lo cierto es que el radicalismo es el único partido nacional que cumple con las formalidades que no cumplen los demás partidos, ¿no? O muy pocos lo cumplen, claro, que es tener sus reuniones de convención, las reuniones de los órganos partidarios, celebrar internas, darse esta discusión a viva voz. Claro. ¿No? Hoy no lo vemos prácticamente en los partidos políticos. En los partidos mayormente llega todo cocinado al momento de la definición. Exactamente. Claro. Entonces, la verdad es que en ese sentido es bastante saludable que un partido centenario como la Unión Cívica Radical mantenga, ¿no?, esta costumbre de mantener estos debates internos todavía vigentes. Claro. Cuando hablaba Miguel de esta última respuesta respecto al tema de la convención, sí, que se va a hacer el lunes en Parque Norte. En Parque Norte, recordé lo que pasó hace 8 años atrás en la convención en Paraná. Claro. Una fuerte discusión donde ahí se definió si se hacía un acuerdo con Macri o se hacía un acuerdo con Massa. Sí, una ahí interna partidaria o una convención partidaria que partido, terminó... No es que holgadamente el radicalismo dijo... Se transmitió... Hoy dice Base, vamos a ratificar la vigencia y la pertenencia a Juntos por el Cambio. Es decir, a Macri, a Carrió, a todos Juntos por el Cambio. Ya saben más o menos que los votos están para esa definición. Claro. En ese momento no se sabía. En ese momento no se sabía. Estaba peleado y se transmitió hasta el último momento a ver cómo terminaba esa votación interna. Exactamente, pero es interesante cómo se mantienen hoy las mismas o posturas muy semejantes los mismos actores, ¿no? Porque hoy vemos a un Gerardo Morales, sí, que hoy es presidente de la Unión Cívica Radical, agitando la bandera del ingreso del peronismo. En ese momento era Massa, Sergio Massa, con el que mantiene una buena relación y que nadie descarta que en la eventualidad de que gobierne Rodríguez Larreta, que sabemos que es socio de Morales, en esta puja contra Patricia Bullrich, pueda ingresar un sector del peronismo referenciado en Sergio Massa también. No ingresar, pero sí tener una participación activa en un eventual gobierno.
no se descarta. El vicegobernador de Morales pertenece a las fuerzas de, o por lo menos pertenecía al peronismo, de Massa. Efectivamente, hay una ligazón de Morales con el peronismo. Y por el otro lado, Mauricio Macri, que era renuente a todo tipo de incorporación peronista a la alianza. Y la UCR de Mendoza. Exactamente. Con Ernesto Sanz, ¿siguen más o menos? Sí, más o menos lo mismo, porque Ernesto Sanz está en la misma línea. Aunque bueno, hay ciertos sectores del radicalismo, esto hay que decirlo, que no descartan eventualmente a partir de la primera vuelta electoral, y si gana Patricia Bullrich, de incorporar elementos peronistas como en su momento fue Miguel Pichetto, claro, a la Alianza Juntos por el Cambio. Pero me da la impresión de que no con el grado de importancia con el que está planteando el tándem Morales-Larreta, ¿no? O sea que estamos viendo acá la configuración de dos visiones distintas de gobernabilidad, si ganase Patricia Bullrich o si ganase Horacio Rodríguez Larreta. Hay que, esto que decías, antes de entrar a venir al canal, estuve hablando con alguien del radicalismo que me contaba esto mismo que está contando vos, Laura. La discusión es Scaretti, no hay problema de que venga, pero después de las PASO, es decir, ya después de haber conformado las alianzas y ya con la definición de cada fórmula electa, es decir, no va a poder ingresar y ser vicepresidente de alguien o estar en la lista de diputados de alguien o de senadores o integrar los partidos. Y después, obviamente, va a ser un apoyo, digamos, público, político y mediático lo que se puede llegar a hacer en ese caso. Claro. Y después de que pasen las elecciones en Córdoba, sí, que es lo que genera más ruido dentro del radicalismo y en Juntos por el Cambio en general. Sí, la verdad es que generó una convulsión muy importante dentro de Juntos por el Cambio y sobre todo dentro del PRO, dentro del sector de Patricia Bullrich, que dice la precandidata que se enteró por los diarios de esta propuesta de Morales de propiciar el ingreso de Juan Schiaretti, gobernador cordobés a Juntos por el Cambio, que fue refrendada, fue avalada también por Larreta con el argumento de que es necesario ampliar para poder gobernar a futuro. Patricia Bullrich tiene otra concepción del poder, tiene otra concepción de la gobernabilidad. Ella quiere llegar con un gobierno puro de Juntos por el Cambio y eventualmente tener alianzas tácticas en el Congreso con los libertarios que estén de acuerdo con propiciar las reformas estructurales más profundas que ella está pensando instrumentar. Claro. La cuestión es, y ustedes conocen bien el Parlamento, ¿hasta qué punto Juntos por el Cambio puede llegar a tolerar, ¿no?, unido, un interbloque de Juntos por el Cambio, unido, las ideas más de derecha que plantea Patricia Bullrich? Yo creo que ahí hay mucho de exitismo por parte de Patricia Bullrich. Yo creo que el bloque no lo va a tolerar de ninguna manera. El radicalismo le va a costar muchísimo poder asimilar propuestas de centro-derecha como la que está planteando Patricia Bullrich. Pero al mismo tiempo digo que también el interbloque o a ciertos sectores del PRO le va a costar muchísimo asimilar propuestas de Larreta que tengan que ver con un pacto con el peronismo. Entonces, digamos, vamos a ver un Congreso y un bloque eventualmente oficialista muy tironeado internamente porque no tiene todavía su identidad consolidada. No sabemos efectivamente qué es Juntos por el Cambio. Eso te iba a repreguntar. Juntos por el Cambio es un armado de centro-derecha o es un armado de centro hacia el peronismo republicano. Claro. Eso todavía no está. Y sería extraño definido. este panorama que vos estás haciendo, muy interesante, que un oficialismo ni bien asuma tenga divisiones. Porque los primeros meses suelen ser de, bueno, estamos todos unidos y las diferencias empiezan a aparecer con las primeras medidas, con los primeros enfrentamientos y puede pasar que un oficialismo tenga alguna filtración de algún diputado, como ha pasado con el Frente de Todos en principalmente el tema de acuerdo con el FMI, que es donde ha pasado mayormente los votos negativos y mayor rudeza interna, pero normalmente los oficialismos mantienen cierta armonía, por lo menos los primeros
los primeros meses de gobierno. Sí, lo que pasa es que todos están adelantando que, y principalmente desde Juntos por el Cambio, que de ganar necesitan tomar decisiones Fuertes. en el corto plazo. Bueno, eso ¿no? lo dice más tajantemente Patricia Patricia Bullrich. También. No nos equivoquemos con eso, Está porque bien. es Patricia Bullrich la que dice que en los primeros días de gobierno ella va a presentar una batería de leyes absolutamente, ¿cómo podríamos decir? Estructurales, Sí, sí. de reformas estructurales, rupturistas. de fondo. Estamos hablando de una reforma laboral que va a implicar, por lo que yo estuve escuchando de ella, ¿no? Una reforma laboral que va a implicar que muchos van a dejar de cobrar planes sociales para empezar a cobrar seguros de desempleo. Dice, nadie se va a quedar sin ingreso, pero va a haber otra concepción, no va a haber los intermediarios que hoy estamos viendo, de los movimientos sociales hoy repartiendo planes sociales. Eso ya no va a estar Eso más. va a implicar que los movimientos sociales estén en la calle. Bueno, eso habrá que... También. Ella dice que va a ser un gobierno fuerte y con lo cual ella, al mando del poder, va a poder repelerlos. Después, ella sostiene que va a haber una reforma previsional, evidentemente, porque así como está el sistema, no da para más. Ella lo que sostiene, además, es que se va a levantar el cepo el primer día, lo cual no es poca cosa. No, y Porque todos los economistas están anticipando de que el levantamiento del cepo, si bien sería lo más saludable, Claro. te puede generar una ola inflacionaria muy complicada, sobre todo los primeros días. Con lo cual, acá vamos a ver una eventual candidata o una eventual presidenta, si llega a ser electa, que va a fondo. Bueno, Con las consecuencias que eso puede llegar a tener. Claro, obviamente. Primeras consecuencias desde el punto de vista interno, Juntos por el Cambio y gran parte de Juntos por el Cambio tiene otra visión. En el cepo nada más que con ese punto, la mayoría de los economistas de Juntos por el Cambio, en algunos casos hasta son candidatos o precandidatos para las próximas elecciones, ya anticipan que el cepo hay que liberarlo, pero tiene que ser gradual. Exacto. No se puede hacer de un día para el otro, es imposible. Y después, bueno, los acuerdos políticos que tendrán que hacerse. Acuerdos políticos primero internos dentro de Juntos por el Cambio y después acuerdos políticos con otras fuerzas, que pueden ser las fuerzas de Milei. Ahora sí, una precandidata y si después se convierte en candidata, Patricia Bullrich, los acuerdos piensa que son primero con los vecinos y no con los propios, ahí también va a generar Bueno, ciertas y ahí hay un fricciones. dato que tiene que ver con lo parlamentario, chicos. Sí. Porque lo que está planteando Patricia Bullrich, y es un esquema totalmente distinto al de 2015, que en 2015, recordemos, pese a que hubo primarias a nivel presidencial, abajo, es decir, las listas de candidatos a legisladores nacionales fueron consensuadas. No había listas por candidato, sino que Juntos ¿Cómo? por el Cambio llevaba listas unificadas. Ya a mezclados legisladores. de antes. Exactamente. En la o sea, PASO. exactamente. En Es el decir, 2021 fue al revés. Se Exacta- intercalaron. sí, pero era una elección legislativa. Legislativa, nada más, claro. No había Ahora lista vamos a nacional. ver, y lo confirmó hoy Patricia Bullrich, que ella va a llevar sus propios candidatos a diputados y senadores nacionales en todo el territorio tiene nacional. sentido. ¿Por qué? Y ella, yo creo que está abriendo el paraguas, porque ella necesita diputados, a ver cómo podríamos decir, diputados y senadores, pintados la cara, como ella, para ir a fondo con reformas Claro. estructurales. Bueno. Entonces, 100% si gana, reales. ella quiere que su gente cope el interbloque que se vaya a conformar. Claro. Que sea mayoría la gente que piensa como ella, ¿no? Eso bueno, en diputado Horacio se puede Rodríguez hacer. Larreta Eso en también. diputado se puede hacer, en el Senado menos, porque se renueva por tercios. No Tal le va a cual. alcanzar ni aunque. Vienen momentos de muchas discusiones y lo que demuestra No, ahora... y lo más interesante, Fer, y Marcos. Marcos, perdón, me quedé pensando en Nico, pero Marcos, lo más interesante es que nosotros que cubrimos Parlamento, vamos a ver mucho de esto Sí, claro. ¿Cómo? acá, Sí, en el claro. Parlamento y en la Cámara de Diputados en particular. Y lo que queda claro, y ahora vamos a cambiar enseguida de tema y vamos a ver algo que tiene que ver con la cultura también que se está desarrollando aquí en el Congreso Nacional y puntualmente aquí en DTV. Pero lo cierto es que lo que muestra, y lo que está este panorama que está señalando Laura, es que en política 1 más 1 no es 2. No. Y si hay un bloque de 10 y otro bloque de 5, no suman 15. A lo mejor Estás suman reinventando menos las matemáticas. o más.
No se sabe. Bueno, totalmente. Vamos a compartir lo que sucedió aquí en Diputados Televisión, que es el fragmento del programa Todo Cultura, que se emite los miércoles a las 23 horas y que conduce Amanda Alma. Estuvo con gente de la cultura, obviamente, y vamos a compartir a ver qué es lo que pasó. Un concurso que se abrió a nivel nacional para participar, para poder ilustrar esta publicación, que como te contaba, en realidad se la habían ofrecido, y esto lo supe recientemente, a una de nuestras compañeras, y ella generosamente dijo, no voy a ilustrar yo, abramos esto, hagamos participar a todo el país. Y bueno, nos seleccionaron 4 trabajos nuestros, y ahora el resto de las participantes participan también de una muestra permanente que hay en la página. Así que... Y a la Dirección de Cultura aquí de la Cámara. Sí, sí. Perfecto. ¿Y vos cómo te relacionaste con la ilustración desde siempre? No, desde yo pequeña? dibujo desde toda la vida. De toda la vida, sí. De toda la vida, sí. Sí, así que, y bueno, siempre en talleres, desarrollando de a poco en los tiempos libres, porque uno se dedica a vive de otra cosa. Claro, haces otra cosa además de ilustrar. Sí, yo soy médica. Ah, mirá, qué interesante. Así que, sí. Qué forma de compatibilizar. Bueno, en realidad lo que yo pinto, lo que dibujo tiene mucho que ver con los seres humanos, con el cuerpo, con las expresiones, con los sentires de la gente común. Y bueno, la medicina también va por ese lado. Con los sentires. Exactamente. Con la gente común. Sí, tal cual. Desde otro lugar, la sensibilidad hacia las personas, ¿no? No las conocía, fue muy lindo encontrarnos y encontrarnos en la semejanza, ¿no? Porque de golpe es gente que no conoces y 2 minutos y parece que la conocés de toda la vida, ¿no? Sí, Esta cosa de ir por el mismo camino, sí. Mucha fraternidad, la verdad que... Y con las obras de tus colegas con las que estuviste exponiendo, ¿qué fuiste encontrando en términos de semejanzas, diferencias? Sí, en realidad fue muy interesante en la diversidad de técnicas y de maneras de expresarse. Hay una de las chicas que está en el libro que hace bordados, ¿no? Me decía que de toda la vida borda. Y nada, una cosa maravillosa. Fueron distintas miradas de lo mismo, ¿no? Y realmente muy enriquecedor todo. Bueno, ahí estaba Todo Cultura. Ahora enseguida vamos a compartir otro fragmento de programa que se emite los miércoles a las 23 horas por aquí por DTV. Se corrigió el horario de la presencia de Agustín Rossi en el Congreso Nacional. Va a ser el martes, como estaba previsto, martes 13, pero a las 12 del mediodía, no a las 11 del mediodía. Exactamente. Esta corrección que hace minutos nada más salió por parte, de manera oficial, por parte de la Cámara de Diputados de la Nación. Todo Cultura, Amanda Alma y este diálogo con Peteco Carabajal, y después nos vamos a ir a la pausa. Eso lo agradezco, y agradezco mucho la posibilidad que me ha dado el Congreso a través de Cultura de Diputados, junto con la Academia Nacional del Folclore, de propiciar un espacio donde yo he podido mostrar mis cuadros y que sé que va a seguir eso con otros artistas y de muchas formas. Me gusta encontrarme con saber que es parte de nuestra cultura, que un lugar como el Congreso necesita que nosotros tengamos participación, que sepamos qué pasa ahí adentro, que tengamos esa inquietud y también saber que para los políticos, por ejemplo, saber que la conducción de un país requiere de mucha cultura, de una cultura y de una inteligencia muy ligada y muy en equilibrio con la sensibilidad, ¿no? Entonces, por eso es que yo a veces veo políticos hoy en día que dan sus visiones y sus cosas, a lo mejor técnicas o con mucho conocimiento o con mucha pasión, pero jamás hablan de lo que significa llevar adelante a un pueblo, dirigiéndolo a un pueblo. Claro. De lo que hay que tener para dirigir un pueblo, de la honestidad,
del amor que hay que tener por un pueblo. Sí, la sensibilidad, ¿no? De poder sentir y por estamos todos lados. ante una circunstancia que hace que hoy en día se admita que haya políticos que nos propongan con odio las cosas, con bronca, ¿no? Y que nosotros seamos los que tengamos que sufrir esa visión del tipo, no sé, Un poco enojado. y completamente alejado del amor hacia un pueblo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenida. Para mí el desafío de los próximos años en Argentina, que en Argentina además de litio, sea baterías de litio. Además de soja, sea aceite de soja. Industrializar el proceso de commodities, de producción primaria que tiene nuestro país. Si lo logramos hacer, al crecimiento económico que viene en los próximos años, y que es indudable que viene, le vamos a dar chance a que entren los 46 millones de argentinos adentro. Se ha ajustado mucho la sintonía fina del previaje, apuntando a destinos fuera de temporada y destinos no tradicionales, porque todos sabemos lo que implica destinar recursos del presupuesto nacional a un programa que, si bien beneficia a los destinos turísticos, también tiene un costo para el fisco y para los contribuyentes, y creo que ha avanzado bien en ese sentido. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo. Porque ahora contás con Precios Justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Hola, hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a una nueva edición de Ecoagenda. En tiempos donde ya no tenemos tiempo, ¿no?, para hacer esa transición energética, dejar de emitir tanto dióxido de carbono y plantear también cómo logramos eliminar los basurales, cómo logramos reciclar cada vez más y utilizar menos plástico. La transición energética es una de las cosas que a nivel mundial se demanda en vías de poder emitir menos gases de efecto invernadero. Hay que tener en cuenta que eso no significa necesariamente que eso se reduce el impacto ambiental a cero, y hay otros problemas que no son exactamente el cambio climático. Ecoagenda, jueves 23 horas.
Ampliamos las asignaciones familiares. A partir de marzo, igualamos el tope de ingresos para percibir las asignaciones con el piso del impuesto a las ganancias. De este modo, incluimos a 900.000 niños, niñas y adolescentes al sistema de asignaciones, poniendo en valor el trabajo de más de 600.000 familias trabajadoras. Primero la gente. ANSES, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Muy bien, regresamos aquí a el análisis por DTV, el análisis por Diputados Televisión, en una jornada en la cual se confirmó, repetimos, la presencia del jefe de gabinete de ministros, Agustín Rossi, la próxima semana, martes 13, a las 12 del mediodía. Va a responder las diferentes preguntas que planteen los legisladores nacionales. Ya para esa fecha, para el martes, van a estar las respuestas que Jefatura de Gabinete va a enviar al Congreso Nacional, aquellas preguntas que fueron presentadas ya en su tiempo y forma por escrito por parte de los diputados nacionales. ¿Qué es lo que va a hacer el jefe de gabinete junto con los diputados y las diputadas? Va a ampliar esas respuestas y podrán incorporarse otras preguntas o inquietudes que tengan los diputados para con el jefe de ministros del gabinete de Alberto Fernández, en su condición de jefe de gabinete, pero también en su condición de precandidato presidencial por parte del Frente de Todos para las próximas elecciones, y en una semana en la cual va a haber definiciones el fin de semana del Frente Renovador, el fin de semana el lunes de la próxima semana, el radicalismo en los distintos espacios políticos, y esperando además el cierre de lo que va a ser en definitiva también la inscripción, ¿no?, de alianzas para las próximas elecciones primarias. Es decir, una semana desde el punto de vista político muy intensa aquí en el Congreso Nacional. Y esta intensidad política me parece que no permiten que se diagrame o ya se proyecte una nueva reunión de la Comisión de Juicio Político. Por eso la próxima semana parecería que no va a haber Comisión de Juicio Político, pero se pasaría a la otra semana, Laura. La verdad eso no lo sé, Fer. Sinceramente yo pensé que era jueves, pero, Sí. pero bueno, Están ahí, puede ser, ¿eh? Puede ser No que está se confirme descartado, jueves o no. No está tampoco descartado. está tajantemente confirmado. Pero otras semanas ya era, a esta altura ya sabíamos que el martes de la semana que viene iba a haber reunión de juicio político, o el jueves, pero lo cierto es que ya sabíamos cuándo iba a ser. Hoy hay muchas dudas, parecería que esas dudas se van a inclinar más por dejar pasar la semana que viene. Bueno, entonces veremos. Por de pronto vamos a comentar brevemente qué es lo que sucedió en la última reunión de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, que se celebró el martes pasado. Una reunión en la cual se avanzó y prácticamente ya se finalizó con uno de los capítulos de este enjuiciamiento, y me refiero a todo lo que tiene que ver con las supuestas irregularidades detectadas en la obra social del Poder Judicial. Y en este punto llamó la atención sobre el final de la reunión la convocatoria por parte del oficialismo a uno de los jueces de la Corte Suprema, al juez Juan Carlos Maqueda, quien está sindicado justamente como quien supervisaba la gestión de la obra social, justamente bajo las riendas de Aldo Tonón, un hombre de Maqueda, a cargo de este organismo, ¿no? Maqueda justamente es sindicado por el oficialismo porque estaba a cargo de controlar la obra social. Según lo que plantearon los oficialistas en la comisión, en la voz de Vanessa Siley, hay semiplena prueba de que Maqueda es responsable de todas las irregularidades que se han cometido durante la gestión de Tonón en la obra social. No sé si directamente responsable, pero él estaba a cargo de supervisar toda la gestión de la obra social del Poder Judicial. Hemos visto a lo largo de por lo menos 3 o 4 audiencias distintos testimonios de testigos que concurrieron y relataron las peripecias, las penurias que tuvieron que atravesar por no tener una prestación adecuada por parte de la obra social.
El testimonio más importante sobre esta cuestión la dio Daniel Marchi, quien fue secretario del Poder Judicial, secretario administrativo de la Corte Suprema de la Nación. Héctor Marchi que, le tiró munición gruesa a 3 de los 4 jueces de la Corte Suprema y particularmente a Juan Carlos Maqueda, diciendo que Maqueda era el encargado justamente de supervisar el buen funcionamiento de la obra social y que a lo largo de una serie de auditorías que se realizaron, se detectaron serias irregularidades que ahora vamos a discriminar de qué se tratan. Según lo que detectó justamente estas auditorías, es que no había control en el stock de medicamentos que administraba la obra social, no se presentaban balances contables, el sistema informático era obsoleto y vulnerable. Tampoco, por lo que pudimos observar de las auditorías, o por lo menos lo que se detectó por parte de la comisión y de las auditorías, es que hubo demoras y rechazos injustificados de autorizaciones de tratamientos, había vacancias en cargos clave de la obra social, la compra de medicamentos y prótesis se hacía en forma directa y no por licitación, y se registraron pérdidas millonarias por no invertir el dinero remanente de la obra social en plazos fijos. Ya este último punto es achacable, según Marchi, a la actual gestión de Horacio Rosati. Con todos estos elementos es que el oficialismo dijo: acá hay semiplena prueba de que Juan Carlos Maqueda, como responsable de supervisar la obra social, no cumplió debidamente sus funciones y por lo tanto debe comparecer ante la comisión. No debe, está invitado, ese sería el término justo, está invitado a dar un informe sobre lo que a su juicio sucedió en la obra social del Poder Judicial. Según el informe del oficialismo, Maqueda es responsable justamente de no haber supervisado correctamente la obra social. ¿Qué es lo que dice Maqueda? Maqueda sostiene que él no fue formalmente designado al frente de la supervisión de la obra social. Esto no está en ningún papel. Exacto. No hay ninguna designación formal por parte suya. Y el principal responsable, y ahí le devuelve la pelota a Héctor Daniel Marchi, es justamente él, quien fuera el secretario general de la Corte Suprema durante nada menos que al menos 20 años. Sí. ¿No? Fue secretario de la Corte Suprema. Hasta abril. Hasta abril, efectivamente. De 2005 aproximadamente, 2006, hasta estos días. Entonces, claro, no solamente Maqueda, a este lote, a esta embestida contra Marchi, se sumaron también Rosenkrantz y Horacio Rosati. Lorenzetti, en cambio, Ricardo Lorenzetti, quien fue el mentor de Marchi dentro de la Corte Suprema, salió a defender a quien fue su subordinado durante tantos años, su hombre leal, su hombre fuerte dentro de la Corte Suprema. Entonces vemos ahí una disputa dentro de la Corte Suprema todavía no saldada. Lo cierto es que, según el informe del oficialismo, estos consideran a Maqueda como responsable de consentir por omisión en el cumplimiento de funciones bajo su dominio, pérdidas y daños a la integridad física y al derecho a la salud de los afiliados y de las familias, así como también perjuicios económicos irreparables, dicen, a la obra social del Poder Judicial. Es decir, imputaciones que son por de pronto graves, no sé si achacables únicamente a Maqueda, que es justamente lo que está en discusión o lo que sostiene la oposición, que Lorenzetti, como presidente de la Corte Suprema durante buena parte de la gestión Marchi,
y del gobierno kirchnerista también tiene su responsabilidad en el manejo de la obra social, o por lo menos de los desmanejos de la obra social. Y por esa razón es que la coalición cívica, que estaba presente en la comisión el martes pasado, eran muy poquitos, apenas 4 Se vieron sorprendidos, legisladores. como todos nosotros, los periodistas también, Sí. por esta citación al juez Maqueda. Sí, no que estaban los planes. ellos consideraron justamente lo que planteó López, lo que planteó Paula Oliveto de la coalición cívica. Ellos sostuvieron de que no corresponde citar a los jueces de la Corte Suprema en esta instancia, cuando todavía no está sustanciada de todo la prueba, falta prueba todavía por producir, y ellos consideran que efectivamente esto se trata de un golpe de efecto mediático, y como bien decían ustedes, estamos en momentos políticos bastante caldeados. Claro. Y bueno, el oficialismo, dice la oposición, quería generar un golpe de efecto electoral, citando o promoviendo la citación de el juez Maqueda. ¿Va a venir Maqueda? Seguramente que no tiene la obligación de venir. Lo que explicó Vanessa Siley es que está invitado a dar un informe, que incluso puede ser un informe por escrito para dar su versión sobre todos los testimonios que se han dado en la comisión. Maqueda seguramente no dirá nada hasta que termine la instancia de la acusación contra la Corte Suprema. Esto todavía va a demandar varios días más, porque recién vamos por este capítulo, claro, ¿no? Que tiene que ver con la obra social de los jubilados, de la obra del Poder Judicial. Después sigue el tema de la coparticipación, es decir, lo que se le detrajo a la ciudad de Buenos Aires para en punto de coparticipación para ser derivado a la provincia de Buenos Aires. Eso fue una maniobra que hizo Alberto Fernández y que indignó a Horacio Rodríguez Larreta y a Juntos por el Cambio. Y después todo lo que tiene que ver con el Consejo de la Magistratura y lo que hizo, bueno, Horacio Rosati como presidente de la Corte Suprema, de instalarse como presidente de la Corte Suprema, un acto que fue, bueno, muy cuestionado por parte del oficialismo. Así que todavía queda mucho para trabajar en la Comisión de Juicio Político, con lo cual todo indicaría que tendremos dictamen acusatorio recién pasadas las primarias, ¿no? Claro. Tal como viene la cosa, y si se vienen suspendiendo las audiencias, va a haber más baches. Sí, seguro. Sí, va a haber más baches de acá en adelante. Lo que pensábamos que iba a ser los primeros meses de campaña electoral va a ser ya entrada la campaña y hasta pasadas la gran encuesta nacional, que son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Gracias, Laura, por estos datos que tienen que ver con la Comisión de Juicio Político. Y ahora nos vamos a ir a la provincia de Jujuy. Diputado Daniel Ferreira, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Buenas tardes. Muy bien. Bueno, diputado, acá estábamos repasando un poco lo que es la agenda del Congreso, la agenda que se viene, que incluye la presencia del jefe de gabinete, pero veíamos un poco estos datos que nos traía Laura respecto a la Comisión de Juicio Político. ¿Qué análisis hace usted de este debate que se está dando del juicio político a la Corte Suprema? Mire, es un tema en extremo delicado que preferiría no opinar. Está bien. Pero de todas maneras, qué triste para los argentinos que la corrupción nos roza por todos lados, ¿no? Así nos está yendo como país. Pero es un tema delicado que lo está manejando la Comisión de Juicio Político. Creo que es algo que va a terminar en abstracto porque no hay mayoría para aprobar una cosa o rechazarla, así que en definitiva creo que eso va a morir en nada. Pero igual la preocupación de que tengamos que ver que nadie se salva de la denuncia de corrupción. Claro. Daniel, uno de los temas que varias veces que hemos hablado, más allá de los grandes temas políticos que parecería que se discuten o que se tienen que discutir en el Congreso, hay algunos temas que tienen una repercusión directa con la gente. Hablamos del caso de la ley de alquileres,
hablamos del caso de los tenedores de crédito SUBA. Todo estaría indicando que la próxima semana está convocado un plenario de comisiones para ver si, bueno, puede dar a luz alguna solución o algún principio de acuerdo político entre las fuerzas. Bueno, respecto al tema de la ley de alquileres, yo me tomé el trabajo de analizarla de una forma y de otra, de arriba, de abajo, y llego a la conclusión que tal vez terminemos en que mejor sea un arreglo de partes y no una ley que nosotros podamos sancionar con la mejor de las intenciones, pero que o va a beneficiar a uno en perjuicio de otro o a la inversa. Y eso hace que hoy tengamos gente que hasta ayer alquilaba durmiendo hoy en la calle. El tema es grave. Los propietarios, no entro a juzgar esto de la conveniencia económica, no, los propietarios ante la posibilidad de no poder hacer ajuste de alquileres, no ponen en oferta los departamentos, las viviendas. Y tenemos que ver una forma, en mi modesta opinión, creo que si libráramos al acuerdo de partes, el tema se podría llegar a arreglar, porque entonces los propietarios podrían decir, bueno, arreglamos por 3 meses y vemos. El inquilino, lo mismo. En cambio ahora con la ley que apretemos a uno en perjuicio de otro, no va a servir. Lo analicé de todas formas, y no le encuentro una salida por vía de una ley que, como le digo, salvo que una ley que sea benévola y que diga, bueno, hacemos esta ley volviendo a la anterior si se quiere, pero con ajustes trimestrales o cuatrimestrales y no anuales, que es lo que los propietarios no quieren saber nada. Y bueno, veremos en qué termina. Es delicado, el problema es grave, porque hay demasiada gente que hoy trabajando no puede pagar un alquiler. Es grave. Y el otro tema era... No, la discusión que se va a dar la semana que viene, que es los tenedores de crédito SUBA, que también están en una situación complicada. El tema de créditos SUBA, el principal responsable de que la gente haya entrado en esos créditos es el propio Estado, que en su momento puso eso como una alternativa para tener un crédito para vivienda, pero hoy se da una situación de que aquel que entró en un crédito viendo que el sueldo le permitía pagar la cuota, hoy se da con que paga una cuota que ya le come el sueldo y además debe más que antes. Creo que el Estado tiene acá un papel muy, pero muy importante, porque los bancos son los que se van a resistir, porque en definitiva los bancos no solo que han ganado demasiada plata, sino que no quieren dejar de ganar plata. Esta es la realidad. Diputado, Marco Giorgetti lo saluda. ¿Usted cree, buenas tardes, y en este tema, usted cree que es posible un consenso interno en el Frente de Todos y también con una parte de la oposición que permita avanzar? Porque de ley alquiler ya sabemos que no se ha podido. ¿En crédito SUBA cree que puede haber? Lo vamos a discutir en el bloque. Estamos citados para el martes porque nos visitaría el ministro Rossi y tal vez se toque el tema. La ley de alquileres no se puede tratar porque, bueno, no hay acuerdo con la postura de uno u otro, pero tanto uno como la otra, le digo, yo la he revisado 50 veces y no le encuentro salida, y creo que, por lo menos por el momento, habría que dejar un arreglo de partes para que el problema se vaya solucionando entre partes hasta que encontremos una salida de otro tipo. Diputado, ¿cómo le va? Sí. Y espero que en los créditos UBA, todos los diputados, seamos conscientes de que esa gente que ingresó a los créditos UBA por la promoción que se hizo, por la esperanza de hacerse de una vivienda, hoy se da con que ha pagado una barbaridad de plata y que tiene posibilidad de perderlo todo porque ya no puede seguir pagando. Lo cambio de tema, diputado, porque sé que usted, por las entrevistas que hemos hecho aquí en Diputados TV, sigue muy de cerca, bueno, la gestión de su provincia, la gestión de Gerardo Morales allá en su provincia. Y me interesaba saber, después del triunfo de Juntos por el Cambio allí en Jujuy, si ha habido algún movimiento, porque mucho se ha hablado de todos los movimientos que ha hecho
el gobernador radical en torno al Supremo Tribunal de Justicia de allá de Jujuy. Si ha habido alguna novedad en ese sentido. Ustedes han denunciado en repetidas ocasiones los intentos del gobierno local por tratar de copar la justicia y quería saber si ha habido alguna novedad en ese sentido. Miren, yo lo dije, por suerte lo dije antes, porque después, con el diario El Lunes todo es válido, yo lo dije antes. El gobernador Morales es un dictador. De democrático no tiene absolutamente nada. El tema de la reforma de la Constitución, que nosotros sacrificamos horas, pero días y días, para tratar de que la gente comprendiera el peligro que representaba la reforma que pretendía Morales, lamentablemente la gente no nos acompañó. Y hoy el gobierno tiene mayoría en la constituyente. Y por lo tanto, la barbaridad que es la nueva Constitución, la van a aprobar. ¿Por qué es una barbaridad la nueva Constitución? Porque la nueva Constitución directamente conculca derechos, no la protesta. Ya en este momento tenemos situaciones absolutamente absurdas, como por ejemplo, acá mataron en Palpalá una chiquita llamada Yara, y la madre estaba protestando sola con un cartel y le hicieron una contravencional que va a tener que pagar. No va a haber ni derecho a la protesta, pero yo la voy a llevar a la propuesta de la constituyente para que ustedes la tengan y la lean detenidamente y van a ver que es un abuso de poder impresionante. Hoy, el gobernador tiene, digamos, no el gobernador, que ya no lo, dentro de poco va a dejar de serlo, pero el radicalismo o Morales va a tener el poder absoluto en la Cámara de Diputados, tiene mayoría propia. Tuvo la complicidad del Rivarola para sancionar esta constitución que ayer, antes de ayer, hubo una protesta tremenda en la ciudad y el Partido Justicialista, llamado Justicialista, quería que 3 diputados nacionales firmemos una nota en rechazo a la nueva constitución. Eso es una actitud hipócrita porque la nueva constitución se está tratando porque Rivarola le dio el voto que le faltaba a Morales para que se reforme la Constitución. Es decir que ahora el peronismo local, a la luz de lo que se está discutiendo sobre la nueva Constitución, ahora hace como que se opone. Como que pone distancia. Bueno, son cómplices, son socios en el gobierno. Y yo no me puedo prestar a eso porque tengo por norma hablar con la verdad. Entonces no voy a firmar esa nota que pretendían que firmemos los 3 diputados nacionales. Nuestra provincia hoy tiene problemas de todo color, marcha de estudiantes, protesta de los médicos, los empleados públicos, los taxistas. Lamentablemente la situación es gravísima, la provincia está totalmente empobrecida y bueno, queremos saber, a ver, ¿dónde entran los recursos del litio y todo eso para que tengamos los peores sueldos del país? Yo le digo, decía Perón que la única verdad es la realidad. Y yo dije al día siguiente de la elección, y creo que se lo dije a ustedes, el pueblo votó, el pueblo le dio el poder y ahora lamentablemente van a tener que tolerar 4 años más de un gobierno absolutamente totalitario. Pero bueno, nosotros hicimos lo que pudimos, no nos alcanzó y bueno, ahora hay que aceptar la situación como está. Y la reforma constitucional, como le digo, la voy a llevar para que la leamos, es larga, pero todo el poder en manos de un gobierno. Esto no sirve. Y diputado, la nota en contra de la Constitución con los otros diputados nacionales, ¿finalmente salió con la firma de los otros diputados o no se hizo sin su firma? Era para publicarla entre hoy y mañana, pero yo ya les comuniqué que yo no me adhiero. Todavía no sabe si salió. No me adhiero porque yo le digo, si ese diputado Posadas, por orden de Rivarola, levantó la mano y les dio el número, es porque el Partido Justicialista estaba de acuerdo con la reforma. Entonces ahora que no quieran mandarse la parte de estar en contra, esto no va. Daniel, más allá de estos temas ahí en la provincia de Jujuy, ¿esto va a tener repercusión dentro del bloque del Frente de Todos? ¿Usted va a hacer planteos respecto a esta situación en el bloque del Frente de Todos, donde aquí en el Congreso Nacional está
en el caso suyo, está también Carolina Moisés. La diputada Carolina Moisés, que fue candidata a vicegobernadora junto con el presidente. Está Leila Chaén. Exactamente, el presidente Rivarola, ¿no? El presidente del Partido Justicialista. ¿Va a hacer algunos planteos internos? Yo voy a llevar la reforma de la Constitución y lo voy a plantear al tema. No sé qué opinión tendrá el bloque, porque este es un problema netamente de la provincia, pero en el caso puntual de la reforma constitucional creo que podría haber. Nosotros hicimos una presentación en la Suprema Corte, vamos a ver en qué termina, por lo menos nos la recibieron. La Constitución de la provincia debió haberse reformado con participación de todas las instituciones de la provincia, porque lo que había que hacer era una Constitución que le sirva a todos, y no una Constitución que le dé un poder omnípodo al gobierno de turno en desmedro del resto. Acá va a haber persecución sindical, va a haber persecución de todo tipo. Le digo, es muy grave la situación. Hemos intentado, digamos, advertirle al pueblo de la provincia, pero no nos alcanzó. Así que bueno, veremos cómo sigue. Diputado, ¿qué expectativa tiene para lo que se viene ahora el mes de junio, julio, que es ya la recta, el cierre de listas y el comienzo de la campaña electoral? ¿Cómo lo ve aquí en la Cámara de Diputados ese tema? ¿Viste cuando jugábamos a la bolilla, cuando chico y venía uno y te desparramaba la bolilla? Es más o menos así. Empezamos de cero. Nosotros no tenemos definido un candidato. Cambiemos, digamos, andan a los reuniones entre ellos. Y bueno, y todo esto le está sirviendo a Milei, que en mi modesta opinión plantea algunas locuras que son absolutamente imposibles de cumplir. Pero bueno, siempre que se peleen los otros, gana el que está a un costado. Y ahora Milei está al costado viendo cómo nos peleamos nosotros y lo de Cambiemos. Así que hay que ver cómo. Acá hace falta que los dirigentes políticos paren un poco la pelota y se den cuenta que ¿Qué falta la democracia no es. ¿Qué falta puntualmente en el frente de todos para ordenarse? Bueno, miren, en esta discusión, la posición la posición de que tiene la Bullrich con la posición de Larreta son absolutamente dispares. Inclusive ellos lo han deslizado la posibilidad de romper el bloque, digamos, Juntos por el Cambio. Es un problema de ellos, no un problema nuestro. Pero lo que quiero decir es cómo estamos en este momento, digamos, en el tema político, y a lo mejor nos estamos olvidando de que hay un país que está en condiciones muy, pero muy graves, y que tal vez habría que poner un poco de cada uno para ver si nos podemos reunir, si podemos entre todos buscar alguna alternativa para pacificar un poco y para ir sacando al país de la situación que está. Ahora con preocupación vemos o leemos de que le quieren dar en Tierra de Fuego una fracción de tierra a China, ¿otra vez? Esto es medio delicado, más que grave. Yo conozco lo que he leído en el diario, pero no me parece a mí que esto sea una cosa que se pueda hacer así como así. En el Congreso nunca se tocó ese tema y me parece a mí muy, pero muy delicado. Y mientras nos peleamos por otras cosas, pasan estas que no nos enteramos. Así que hay mucho para hablar y va siendo hora que pensemos en el país. Daniel, antes de despedirlo, ¿este tema se lo plantearía usted al jefe de gabinete el martes en el recinto? Voy a hablar de ese tema para que nos explique de qué se trata. Pero en mi modesta opinión, no estoy de acuerdo. Gracias. No estoy de acuerdo. Por ejemplo, ya tenemos ubicada una base china en Neuquén, donde no podemos entrar a ver qué hay adentro. Soberanía. Cuando hablemos de soberanía, hablemos bien. Soberanía es soberanía. ¿Cómo puede ser que nosotros no sepamos qué hay adentro? Así que no sé. Y el tema de Tierra de Fuego es más grave. Están los mares, está la Antártida, están las riquezas. No, hay muchas cosas ahí que habrá que ver, que nos expliquen de qué se trata. Daniel, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión.
Un gusto atenderlo, buenas tardes. Gracias. Daniel Ferreira, diputado nacional por el Frente de Todos, por la provincia de Jujuy. Nos vamos rápidamente a nuestro móvil porque nos está llamando Lourdes López. Lourdes, buenas tardes. Hola Fer, saludar por supuesto a los compañeros en piso y a la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión. Bueno, hace algunos minutos finalizó una actividad muy importante que comenzó allá cerca de las 14 horas, impulsada por la diputada Natalia Souto, que viene a presentar el proyecto de protección sobre el Sistema Integral de Protección del Trabajo de Cuidado Comunitario. Este trabajo comunitario se refiere puntualmente a la actividad que realizan las cocineras comunitarias con los merenderos, con aquellos lugares que también contienen de alguna manera a aquella parte de la sociedad que tiene menos recursos y que está desprotegida y que a veces no tiene un plato de comida al día. Bueno, son las cocineras comunitarias las que se encargan de dar respaldo y de dar acompañamiento a todas estas personas, ¿no? Este proyecto que también fue acompañado por el diputado Juan Marino, también la diputada María Rosa Martínez del Frente de Todos, la diputada Mónica Macha, que se hicieron presentes junto con quien decía y quien impulsaba la actividad, la diputada Souto, bueno, planteando este proyecto de ley que habla exclusivamente de la necesidad histórica del reconocimiento laboral de las trabajadoras y los trabajadores también de comedor y merenderos que alimentan a millones de personas en todo el país y desde hace mucho tiempo que viene siendo de esta manera. Por ello, bueno, se viene a hablar sobre un salario mínimo, un salario no menor al salario mínimo vital y móvil, fijado que será pagado directamente a las trabajadoras y trabajadoras en una cuenta bancaria única e intransferible. Esto principalmente es el objetivo del proyecto que hoy se trabajó aquí en la sala 2 del anexo C. Ahí estamos viendo imágenes de esta reunión de comisión. Lourdes, ¿esto avanza para la firma de dictamen? ¿Fue una reunión informativa? ¿Les comentó algo? Fue una la reunión netamente Souto? Informativa. Sí, sí. Fue una reunión netamente informativa. Más temprano Gonza hablaba con la diputada y bueno, le comentaba la importancia y la necesidad de darle una retribución económica, como les decía, no menor al salario mínimo vital y móvil, que pueda ser depositado en una cuenta bancaria única e intransferible a aquellas trabajadores y trabajadoras de los comedores comunitarios, particularmente de trabajadoras y cocineras sociales, que bueno, son las que se encargan de llevar adelante toda esta tarea tan compleja y es un trabajo que prácticamente es no remunerado, ¿no? Claro, bueno, presentación del proyecto de ley sobre el Sistema Integral de Protección del Trabajo de Cuidado Comunitario y este debate que avanza en las comisiones respectivas y presentado por la diputada Natalia Souto. Lourdes, gracias. Un placer. Como Gracias, siempre, vamos a seguir abordando sobre este tema en los próximos días. Claro, así es, gracias. Ahí estaba Lourdes López con nuestro móvil en anexo C de la Cámara de Diputados de la Nación. Parte de lo que tiene que ver con esta actividad en el Congreso Nacional, este proyecto va a necesitar ir sumando adhesiones, sumando legisladores a la hora de tener que, bueno, ya llevarlo formalmente a lo que va a ser la discusión en comisión para ver si avanza o no, por parte de los interesante la propuesta, ¿no? Sí. Habrá que ver si es viable, digamos, en términos fiscales, económicos, pero lo cierto es que hoy vemos que hay muchísima gente que se dedica y dedica muchas horas de su tiempo a ayudar a los demás, cocinando para los demás, preparando, bueno, todo lo que tiene que ver con el desayuno, el almuerzo, merienda y cena de la gente que hoy, por cuestiones de necesidades económicas, tiene que asistir a los comedores y merenderos para un plato de comida. Y bueno, aquí lo que se está buscando justamente es tratar de darles algún tipo de retribución económica al respecto, ¿no? Una situación que lamentablemente la crisis económica nos trae, ¿no? La primera, me parece, la que primero va a brindar información, obviamente a pedido de los propios diputados, será la Oficina de Presupuesto del Congreso. Bueno, ¿no? Que se aboca a estos temas. Sí, habrá que ver si los diputados efectivamente piden el impacto fiscal de este proyecto de ley, eventualmente si se llega a trabajar, digamos, ya concretamente la comisión. Lo que estuvimos viendo recién es una
reunión informativa, Claro. todavía no se planteó formalmente en el debate de los legisladores. Por lo tanto, por ahora no deja de ser una expresión de deseo, un Claro. proyecto de ley, como tantos otros que la Cámara de Diputados no está en agenda todavía, ¿no? Claro. De las comisiones. Pero bueno, es un tema que se puede llegar a instalar eventualmente. Está en tiempos, más allá de que estamos en un año electoral, está en tiempos, digamos, importantes esta presentación. ¿Por qué? Porque todavía no entramos a discutir el presupuesto. Y todavía no está elaborado el presupuesto, porque esto necesita presupuesto, y si esto se discute después de haberse aprobado el presupuesto, quedaría como desfasado. Me parece que los tiempos pueden marcar que de avanzar tendrían que discutirse, obviamente, tener información desde el punto de vista del impacto fiscal, y después sí lo que tiene que ver ya con la discusión de fondo del próximo presupuesto 2024, ¿no? Que tiene que dar a conocer, o por lo menos a debatir, el Congreso Nacional. Ahí también veremos cuándo se discute el presupuesto, porque cuando son años de renovación de los ejecutivos, se presenta formalmente por el Ejecutivo saliente lo que es el presupuesto general de gastos, pero termina discutiéndose una vez que se renueva o ingresan los nuevos legisladores, cuando se hace el recambio legislativo tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados de la Nación. Cambiamos de tema, Marcos, vamos a avanzar con iniciativas que tiene este Congreso Nacional. Así es, Fer, acompañante terapéutico, que se discutió en el día de ayer en la Comisión de Legislación General. Primero, ¿qué es un acompañante terapéutico según la ley que se está tratando actualmente en la Cámara de Diputados, en base a un proyecto troncal de la diputada cordobesa por la Unión Cívica Radical, María Soledad Carrizo, quienes con título habilitante intervinieran para facilitar la rehabilitación del sujeto acompañado, prevenir eventuales recaídas, identificar situaciones de riesgo y promover su reinserción en el ámbito comunitario. Esto es un acompañante terapéutico para el proyecto de ley que estamos tratando, es decir, aquellos que se encargan del cuidado de los sujetos que estén pasando por un proceso de rehabilitación que necesiten la compañía de un profesional. ¿Cuáles son las tareas que realiza este acompañante terapéutico y que está siendo alcanzado por esta discusión y por este proyecto de ley? En la siguiente placa, la labor del acompañante terapéutico contempla la práctica de estrategias terapéuticas no farmacológicas, de asistencia en ámbitos institucionales como domiciliarios, ambulatorios y sociales comunitarios, sin distinción de género ni franja etaria. Es decir, el acompañante puede estar dentro de una institución o también particular en los domicilios de manera ambulatoria, como sabemos que existe claramente. Ayer se firmó dictamen en la Comisión de Legislación General y ya venía con dictamen de Acción Social y Salud, es decir, que los dos giros que tenía este proyecto ya han puesto sus firmas, firmado su dictamen y despachado el tema para que pueda ser tratado en el recinto. Lo que vamos a compartir ahora es una discusión que se dio en torno a la letra chica del proyecto ayer en la comisión. Es decir, Marco ya está en condiciones de llegar al recinto de la Cámara. Ya está en Cuando condiciones. hablamos de las agendas de consenso, exacto, este puede ser un proyecto. Acompañante terapéutico surgido de la Comisión de Salud, se trabajó desde allí, se pasó a la firma, llegó a la Comisión de Legislación General, pero la oposición, y puntualmente el diputado Maximiliano Ferraro, hizo una observación que dio lugar a una discusión en la comisión que la vamos a estar comentando. Lo que propuso el diputado de la coalición cívica, Maximiliano Ferraro, es que se modifique un inciso de uno de los artículos con el fin de establecer el marco mínimo de formación adecuada de título que se busca profesionalizar porque no queda conforme a la Ley de Educación Superior y a la Ley de Educación Técnica Profesional. Esta es la observación que hizo Maximiliano Ferraro. Es decir, es un proyecto marco que lo que busca es darle una contención a la profesionalización de la práctica del acompañante terapéutico, y lo que dice Maximiliano Ferraro que no hay un inciso que ponga la vara
en el grado, en la formación que debe tener para ser considerado acompañante terapéutico aquel que desarrolle la tarea. Claro. Y que esto no queda, no coincide con las leyes de educación superior y de educación técnica profesional a nivel nacional. ¿Ahí se pusieron de acuerdo? Ahí tomó la palabra Victoria Morales Borleri del PRO, coincidió con la posición de Maximiliano Ferraro. Es decir, es cierto lo que dice el diputado de la Coalición Cívica, acá vamos a tener un problema si sancionamos así la ley como está, no va a coincidir con la ley de educación superior y puede quedar que la ley quede en la nada. Anticipó de esa manera la firma en disidencia del dictamen por parte de los bloques de la oposición y acto seguido lo propio hizo la UCR y también el interbloque federal que estaba representado con Graciela Camaño, la diputada de Identidad Bonaerense. Bueno, lo que ya anticipa cierto debate en el recinto cuando llegue. Exactamente. Esa es la solución que se le encontró. Bueno, vamos a firmar el dictamen, pero esto es una modificación, una observación pertinente también para el oficialismo. El presidente de la comisión, Lucas Godoy, quedó en comunicarse con las autoridades de la Comisión de Salud para conciliar una posición y una redacción y al momento de llegar al recinto hacerle la modificación y que no tenga que pasar otra vez no se tenga que postergar la firma para pasar a asesores, modificarlo y postergarlo. Es decir, la intención que quedó manifiesta ayer en la Comisión de Legislación General es que este proyecto podría llegar, o tiene la intención de que llegue rápido al recinto. Y otra segunda observación que se hizo desde la oposición, cuestionando la efectividad del proyecto de ley, la hizo Pablo Tonelli. Dijo que le parecía un buen proyecto de ley, que no tenía nada conceptualmente con lo que propone, que es profesionalizar la educación y dar un marco de contención a la labor y a la actividad, pero que el Congreso Nacional no es competente para sancionar una ley nacional sobre el tema. ¿Por qué? Porque la educación está delegada en las provincias. Claro. Entonces, lo que suele decir, y es una posición que suele manifestar Tonelli, es el Congreso Nacional no tiene materia de legislación en educación, eso corresponde a las provincias. Graciela Camaño agregó a esa posición que es cierto que las provincias que no adhieran al proyecto de ley, en esas provincias la ley no se va a aplicar, pero es una señal que está dando el Congreso Nacional, el Legislativo Nacional, y hay muchas provincias que aún hoy no tienen legislado en la materia y puede ser una señal desde el Congreso Nacional que puedan adherir y tener resuelta la cuestión. Así que, en concreto, puede que no tenga mucha aplicación el proyecto por la materia en la que intenta legislar, pero buscan dar una señal a las provincias de por dónde está orientado el sentido para profesionalizar la tarea del acompañante terapéutico. Y llevar este debate, claro, que ese debate se vaya a las legislaturas. Gracias, Marcos, porque este es uno de los debates también que siguen de cerca este Congreso Nacional, que tiene, repetimos, agendados diferentes tratamientos, diferentes temas ya para la próxima semana en comisiones, plenario de comisiones de presupuesto, de finanzas, para discutir la situación de los tenedores de los créditos UBA. Parecería ser uno de los temas centrales para la próxima semana desde el punto de vista de la información que surge en este Congreso Nacional. Lo otro es también, obviamente, la presencia del jefe de gabinetes de ministros, Agustín Rossi, que es posible que también sea consultado sobre este tema, y el respaldo del Ejecutivo a estos acuerdos, estas discusiones que va a dar el Congreso. ¿Sí? Bueno, nos anticipó algo interesante que no teníamos en la agenda, que es de ultimísima actualidad, el diputado Daniel Ferreira, que es el tema de las inversiones chinas en Tierra del Fuego. Sí. Y venimos de un viaje muy importante del Gobierno Nacional a China, que también trajo muchos pedidos de informe de parte de la oposición sobre el swap con China que amplió y que anunció el Gobierno Nacional, qué condiciones tiene eso. Seguramente los economistas, sobre todo de Juntos por el Cambio, puedan llegar a hacer algún tipo de cuestionamiento o pedido de mayor detalle de información al jefe de gabinete de todo lo que se terminó trayendo de China el Gobierno Nacional. Sí, lamentablemente el informe por escrito eso no lo va a reflejar, incluir, claro, porque las preguntas se formularon hace 15, 20 días más o menos, con lo cual, bueno, esto llegó un poco tarde porque la reunión
de Massa con los funcionarios chinos. Eso sucedió la semana pasada. Pero lo cierto es que es muy probable, como bien dice Marcos, que durante la exposición del jefe de gabinete en el recinto, los diputados de la oposición hagan planteos en ese sentido. Claro. Bueno, y es posible que la respuesta del jefe de gabinete sea, después se lo mandamos, ¿no? Después mandamos todas las respuestas, ¿no? Por escrito. No le des ideas, no le des ideas. A partir de estas, a partir de las preguntas que tengan desde la oposición. Hablamos de la agenda para la semana que viene, hablamos de la situación de los créditos UBA, que repetimos, plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas de esta Cámara de Diputados de la Nación. En algunos momentos determinados a lo largo de los últimos meses, el diputado Julio Cobos había convocado hasta sesiones especiales para discutir el tema, no solo de la situación de los créditos UBA, sino también la situación de los de la ley de alquileres también aquí en esta Cámara de Diputados. Y el próximo día miércoles, puntualmente, el miércoles va a ser este plenario, que va a ser el día miércoles a las 11:30 de la mañana. Ahí tenemos imágenes de lo que fueron otras discusiones que se han dado en estos plenarios de Presupuesto y Hacienda con la Comisión de Finanzas. Recordemos, el día, último día de febrero, cuando estamos en las puertas del inicio del periodo ordinario que estamos atravesando, el diputado Julio Cobos, con la firma de varios diputados, sobre todo de la UCR y del PRO de Mendoza, pidió una sesión especial para el 22 de marzo. Sí. Eso fue lo que impulsó que el oficialismo recogiera el guante y ya convocara que se discutiera el tema en las comisiones para intentar llegar a un dictamen de consenso. Pasaron todos estos meses, se reunieron, como digamos ahí, un par de reuniones informativas recibiendo a los distintos sectores. Se pasó el tema asesores, se discutió en asesores y aparentemente se llega con el mayor consenso posible. Veremos qué posición sienta cada bloque en la discusión del miércoles a el consenso más abarcativo, claro, para poder firmar un dictamen. Veremos si se logra el miércoles. Pero viene desde el principio de este periodo ordinario, claro, el tema de los créditos UBA y el intento que le ha venido puesto cada año el diputado Julio Cobos. Sí, que repetimos, amenazó en algunos momentos con una sesión especial y a partir de ahí se convocaron a las comisiones. Sí, bueno, algunos datos más que tienen que ver. El proyecto ofrecerá a los deudores con hipotecas otorgadas con cláusulas de ajuste por unidad de valor adquisitivo, la USUBA, y unidades de vivienda, los UBI, destinadas a vivienda única familiar y de ocupación permanente, un sistema de cobertura mediante la implementación del cálculo de los saldos adeudados con ajuste mediante un índice actualizable por el RIPTE. En los meses que el RIPTE se encuentre por arriba del IPC, es decir, por arriba de lo que sería la inflación, pagarán siempre el índice más bajo. El cómputo será retroactivo al 1 de enero del corriente año y esta iniciativa propone que en el momento de ejercer la opción, la cuota a abonar no deberá superar el 30% de los ingresos de los deudores. Esto está marcando parte de lo que podrían dictaminar un proyecto de consenso la semana que viene en esta Cámara de Diputados de la Nación. A ver, otros datos más también respecto a este tema de los tenedores de los créditos UBA. Dice que asimismo quienes estén alcanzados por el impuesto a las ganancias podrán deducir anualmente hasta 3 salarios mínimos, mientras que los deudores podrán vender su propiedad y el crédito existente. Además, el proyecto prevé, en caso de que el deudor se encuentre en cese laboral, el fondo se hará cargo de hasta 3 cuotas. Bueno, me parece que son varios datos interesantes. Bueno, primero, si se está trabajando en consenso y repetirlos y clarificarlos. Bueno, primero el cambio de fórmula. Claro. Que se ajuste por índice de RIPTE, que es el índice de variación del salario, o que se pueda elegir. Sí. Entre RIPTE e inflación. Y el otro que se ponga un tope máximo de impacto en los ingresos. Es decir, más del 30% no puede estar destinado
al pago del crédito. Claro, darle alguna señal también al que el tenedor de crédito que pueda llegar a, digamos, a tener algo ordenado, ¿no? Sí, a poder cumplir con esas obligaciones que, en definitiva, firmó en un momento determinado de esta historia política y económica de la República Argentina, y que se dispararon las variables. O sea, lo que firmó, en definitiva, después no tenía nada que ver con el compromiso que él había asumido. Le cambiaron las reglas en algún momento. Bueno, obra y gracia de la inflación, ¿no? Claro. Las maravillas del efecto inflacionario, ¿no? Que también incide y mucho en otro tema que lamentablemente va a quedar pendiente, que es la cuestión de los alquileres. Sí. ¿No? Un tema pendiente por falta de acuerdo en la Cámara de Diputados. Esta cuestión quedó sin saldar, sin resolver. Y bueno, tenemos una ley que todos la califican de una mala ley, salvo el oficialismo que insiste en mantenerla, claro, o por lo menos si hay una modificación, retocarla lo menos posible. Pero bueno, la oposición hoy por hoy no consigue el número como para poder avanzar en una nueva legislación. Y este tema también aflige a muchísimos compatriotas, sí, claro, digamos millones de personas que hoy están alquilando y que año a año ven incrementar los alquileres en más de 100%, digamos, acorde a la inflación anual, con lo cual es un trago muy difícil de tomar. Sí, y no es un tema que se da en la ciudad de Buenos Aires o en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, se da en toda la República Argentina, esta situación por el tema de los alquileres. Me parece que va a ser un tema también en torno a esta campaña política, cuando estén definidos los candidatos o los precandidatos, cuando empiecen ya la campaña pensando en las elecciones primarias, será un tema de consulta para ellos también. Ellos van a tener que tener una respuesta, y mucho más cuando se dé, una vez que estén ya los candidatos, sí, superado lo que es digamos el momento de las PASO, superada las PASO y ya estén los candidatos, cuando se tengan que realizar aquellos debates presidenciales. Ya 2 debates que se van a realizar, uno en la ciudad de Buenos Aires, otro en la provincia de Santiago del Estero. Y ahí van a tener que responder, porque una de las preguntas va a ser el tema de la vivienda. Va a haber, ¿qué planes de vivienda va a haber? ¿Cómo se va a revertir esta falta de viviendas en toda la República Argentina? ¿Y qué va a pasar con la ley de alquileres? ¿Qué le van a decir a sus diputados? Que en definitiva a su Congreso, ¿qué le van a decir? Sigamos sin hacer nada y veamos a ver qué es lo que pasa más adelante, porque uno puede pensar una ley, hoy como está la ley de alquileres, que se firma un contrato y recién volvemos a discutir dentro de 3 años, uno puede decir, sería interesante, está bien, bárbaro. Lo que pasa es que en el fondo después hay otra situación, que es la inflación. Claro. Si no habría inflación, o habría una inflación medianamente lógica y controlada, me parece que para los inquilinos y para los propietarios, verse una vez cada 3 años está bárbaro. Y no estar discutiendo estos temas. No va a suceder. Por eso hay pero que buscar otra alternativas. realidad. Sí, exactamente. Entonces, me parece que va a ser un tema que va a llevar a los candidatos a tener que dar alguna respuesta. ¿Y esto qué quiere decir? Que va a llevar a cada una de las fuerzas políticas. Bueno, fue central en la campaña legislativa del 2021 y no hemos tenido una resolución aquí en el Congreso. Y esa era una elección, una campaña de propuestas para resolver desde el Congreso. Claro. Ahora se puede colocar en el debate de a resolver desde el Poder Ejecutivo Nacional. Pero también con injerencia del Congreso, del futuro Congreso, obviamente, del Congreso que empiece a, digamos, que quede ya formalizado a partir del próximo 10 de diciembre con la renovación y con las nuevas, con el nuevo mapa político que va a tener la República Argentina, y ahí se verá, no sé quién será el presidente o la presidenta, pero lo cierto es que estas discusiones quedan pendientes, como otras, porque en definitiva la agenda del Parlamento Nacional por estas horas es tratar de buscar temas de consenso, temas de acuerdo, temas en los cuales, con el calendario electoral sobre la marcha, tanto en las provincias como en el nacional, permitan algún día determinado del mes de junio o de julio tener alguna sesión. Pero lo cierto es que sea de consenso. Los grandes temas de discusión quedarán para el próximo periodo gubernamental y el nuevo Congreso que va a nacer a partir de las elecciones y a partir de la asunción de los nuevos legisladores, que será el próximo 10 de diciembre. Laura, gracias.
A vos, Fer. Marcos, gracias. Nos vemos. A usted también, gracias por estar ahí. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión para tener como siempre la mejor información de lo que pasa por acá, por el Congreso Nacional. Esto fue el análisis, gracias, nos reencontramos.